Hola amigos, ¿qué tal? Aquí tengo un núcleo fabricado de varias chapas de acero al silicio que los he sacado de un transformador. Eran en forma de E, he retirado la parte central, ahora queda en forma de U. Eh, lo que voy a hacer es bobinar un hilo de cobre de 0.4 milímetros en el núcleo sin ningún tipo de aislante en esta zona de aquí. Es decir, lo voy a bobinar en el núcleo desnudo. Y vamos a inducir esa bobina con el rotor de imanes permanente que tengo aquí. Y a ver qué resultados tenemos. Bien, ya tenemos aquí la bobina de 350 espiras de hilo de cobre esmaltado de 0.4 milímetros. Nos ha alcanzado para darle 350 espiras en el núcleo desnudo. Vamos a inducir esta bobina con este rotor de imanes permanentes de neodimio y vamos a ver cuánta tensión nos produce en el tester. Está en la escala de 200 voltios en corriente alterna. Vamos a dar marcha a nuestro rotor y vamos a inducir la bobina. Ya está en marcha nuestro rotor y ya vamos aproximando la bobina y aproximando ambos extremos del núcleo de la bobina a una misma distancia. Nos está generando hasta 0.6 voltios, es decir, no llega a 1 voltio. Aproximando un poco más, 0.8, 0.9 voltios, hasta 1 voltio. 350 espiras, hilo de cobre esmaltado de 0.4 milímetros. Bobinado en un núcleo en forma de U, en el núcleo desnudo, sin aislante. ¿Por qué tenemos tan poca inducción en esta bobina? A pesar de que tiene 350 espiras, no llegaba o llega a las justas a inducir 1 voltio de tensión. Es porque debido a que este núcleo tiene esquinas filosas, el hilo de cobre hace, al momento de embobinarlo, hace cortocircuito con el núcleo. Y para comprobar esto tengo conectado acá uno de los extremos del tester, que lo tengo en continuidad, y con el otro vamos a hacer contacto a un extremo del núcleo. Y como podemos ver, hay continuidad, lo que nos indica que se está cortocircuitando la bobina con el núcleo. Lo que vamos a realizar a continuación es hacer trabajar esta bobina que está embobinado en el núcleo desnudo, hacerlo trabajar como electroimán. Vamos a conectar una fuente de corriente continua de 6 voltios. Ya lo tenemos aquí alimentado. Y acercamos a una pieza metálica, en este caso chapas de acero al silicio de un transformador. Y como podemos ver, se adhiere perfectamente y está trabajando como un electroimán, a pesar de que las espiras de la bobina se están cortocircuitando con el núcleo. Como electroimán trabaja sin ningún problema. Lo que voy a realizar a continuación es bobinar en el mismo núcleo, pero ahora con un aislante entre el núcleo y las espiras de la bobina. Esto para que ya no haya cortocircuito, es decir, proteger a las espiras de estas esquinas filosas que tenía, era por donde se realizaba el cortocircuito. Y vamos a realizar las pruebas con el rotor también para ver cuánta inducción tenemos.
Bien, ya tengo aquí bobinado las 350 espiras del mismo hilo de 0.4 milímetros. Ahora, todas las espiras están aisladas del núcleo, es decir, ya no existe un cortocircuito bobina con el núcleo. Vamos a inducir con el rotor, con el mismo rotor. Vamos a dar marcha al rotor. Tengo conectado la salida de la bobina al tester en una escala de 200 voltios y a ver cuánta tensión nos induce. Como pueden ver, fácilmente llegamos a superar los 7 voltios y si seguimos aproximando irá subiendo la tensión inducida. Hagamos el rotor. Al no existir un cortocircuito entre las espiras de la bobina con el núcleo, se induce con normalidad. Lo que vamos a realizar a continuación es conectar a esta última bobina una fuente de corriente continua de 6 voltios y hacerlo trabajar como electroimán. Aquí tenemos una pieza ferromagnética y como podemos ver se adhiere con normalidad. Si lo desconectamos se despega la pieza metálica. Bien, como han podido ver, cortocircuitando la bobina o las espiras con el núcleo, al momento de inducir la bobina con el rotor, a lo mucho llegábamos a un voltio, inducir un voltio de tensión. Y después de aislar las espiras del núcleo, fácilmente superábamos los 7 voltios de tensión en corriente alterna. Este principio podemos aplicarlo cuando querramos que la bobina trabaje solo como electroimán y no como una bobina productora. Es lo que quería compartirles, amigos, nada más. Nos vemos hasta el próximo video.